Buenas noches, profesora y compañeras. A mí me corresponde exponer acerca del tema de la disfasia. A continuación, les voy a poner unas frases motivadoras. Las frases dicen lo siguiente: el esfuerzo es mucho, pero la recompensa es aún más. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Bueno, esta frase nos quiere decir que la vida está llena de muchos obstáculos que debemos enfrentar, que para lograr el éxito o alcanzarlo hay que ir acumulando esos pequeños esfuerzos que en un futuro sumarán grandes recompensas. Hay que luchar día a día por alcanzar los objetivos, mirando siempre hacia adelante. Bueno, vamos a dar inicio con lo que es el trastorno de la disfasia. La disfasia se trata de una alteración en el lenguaje que se manifiesta desde el inicio del desarrollo lingüístico, que aparece con retraso y afecta a la persona de forma duradera, ya sea con menor o con mayor gravedad. La disfasia es un trastorno en la adquisición del lenguaje que se manifiesta con una alteración en la parte de la expresión y la comprensión del lenguaje. Los niños suelen utilizar gestos y mímicas para poder expresarse. Los niños con disfasia son incapaces de organizar el lenguaje, por lo tanto, de poderlo manejar, emplear y utilizar. Aparece una dificultad, como lo mencionaba, tanto en la comprensión como en la expresión del lenguaje hablado y escrito. Ese déficit puede implicar en todos o en alguno de los componentes fonológicos, morfológicos o pragmáticos del sistema lingüístico. ¿Cuáles son las características que presentan las personas con disfasia? Entre estas podemos encontrar falta de intención comunicativa. Cuando hablamos de falta de intención comunicativa nos referimos a que no se establece una conversación, por lo tanto no hay contacto visual, no se puede transmitir un mensaje con alguna intención como informar, ordenar o solicitar lo que se desee. En cuanto al déficit de habilidades comunicativas, en este caso también no se inicia una conversación, no se mira fijamente a los ojos, no se pide ayuda, no se expresan sentimientos, ideas, emociones. Les hace falta esa habilidad que se debe poner en práctica para que los diálogos fluyan de manera adecuada. En cuanto a las dificultades de nivel léxico, el nivel que presentan de vocabulario es muy bajo para la edad que presentan. Dificultades a nivel del discurso, en este caso no van a tener la capacidad de hacer narraciones o descripciones y van a hacerlo de una manera desorganizada a la hora de contar las historias. El déficit a nivel de comprensivo, se van a presentar problemas para comprender el vocabulario, las órdenes simples o complejas y también los absurdos. Entonces, en este caso, no se van a poder realizar las diferentes órdenes que se le solicitan porque no comprende lo que se le está solicitando. Causas de la disfasia. Entre las causas podemos encontrar traumatismos o golpes en determinadas zonas del cerebro. En este caso, influyen lesiones del cerebro que son causadas por un golpe en la cabeza o una caída. También se puede dar por un tumor cerebral.
causas de la disfasia originadas en el momento del parto, como la falta de oxígeno al nacer. También se da por enfermedades infecciosas que afectan al cerebro, como lo son la meningitis, que es una inflamación de los tejidos, y la encefalitis, que es una inflamación del cerebro, factores genéticos hereditarios y las causas ambientales. En esta influye mucho el impacto negativo que va a tener la persona a nivel de emocional, afectivo, por parte del entorno donde se desenvuelve. Este puede incluir familiar, social, cultural y natural. Dentro de las consecuencias de la disfasia podemos encontrar el aislamiento, el fracaso escolar y los trastornos psicológicos. Debido a la dificultad tanto para expresarse como para comprender, se produce un aislamiento social, llevándolos a tener dificultades para integrarse socialmente. Por lo tanto, aquí se da el aislamiento, ya que no pueden hablar ni entender lo que los demás le dicen. Otra de las consecuencias es el fracaso escolar. En este caso van a tener dificultades en la lectoescritura y aprendizajes básicos. También van a aparecer los trastornos psicológicos como las relaciones afectivas, los problemas emocionales, la ansiedad, una baja autoestima y alteraciones en el carácter. Los niños con disfasia se muestran despistados y tienden a encerrarse en sí mismos. Si no se trata a tiempo, se pueden generar problemas más serios, como lo mencionaba, ansiedad, insomnio, pesadillas, depresión, conducta agresiva y la baja autoestima. La disfasia provoca problemas de comprensión y expresión. Las personas que lo padecen tienen la dificultad para encontrar las palabras adecuadas, usan expresiones que no tienen sentido. En ese momento les cuesta entender lo que le dicen los demás. Podemos encontrar tres tipos de disfasia. La disfasia motriz o expresiva. Cuando hablamos de disfasia motriz, nos estamos refiriendo a que las personas que padecen este tipo muestran un buen nivel de comprensión, pero al mismo tiempo presentan una destacada dificultad para poder imitar los sonidos de los fonemas y de las palabras. Y además presentan un lenguaje espontáneo pobre y escaso. Se dan errores de pronunciación y dificultad en la utilización de las reglas gramaticales. En el discurso es poco fluido, la articulación es inadecuada de los sonidos mientras se formulan las palabras o las frases. La disfasia sensorial o receptiva, este tipo se caracteriza por la presencia de dificultades en las asociaciones verbales. Es conocida como sordera verbal. Y la disfasia mixta se refiere al conjunto de síntomas motores y sensoriales que se muestran afectados. Influyen las dificultades de los dos tipos de disfasias anteriores. En cuanto al diagnóstico, es importante acudir lo más antes posible a un especialista para que él elabore una serie de exámenes que van a determinar el trastorno. Se va a hacer una evaluación cognitiva donde se analizará la memoria visual, la atención y la capacidad de imitación. También se va a examinar el uso de gestos naturales. En este caso se van a evaluar los sonidos onomatopéyicos. En el examen de fonología se va a analizar el habla espontánea o la imitación, y en la morfosintaxis se
se va a evaluar la comprensión y la expresión. Estas habilidades del lenguaje se evalúan primero con una observación directa de la interacción del niño en su entorno natural. Después se va a pasar a una serie de tests, como lo mencionaba, o evaluaciones, que van a permitir analizar las frases que produce el niño, analizando si las produce de manera correcta, en orden de las palabras, primero, después la frase, la cantidad de palabras en su vocabulario y la calidad de su habla y de su pronunciación. Un diagnóstico temprano y una intervención son fundamentales para poder asentar las bases del tratamiento y permitir estimular tanto el lenguaje como las habilidades sociales. Ejercicios de estimulación auditiva, podemos indicar diferentes actividades para aumentar la comprensión. Voy a dar algunos ejemplos de estas actividades que podemos realizar. Imitar gestos, realizar series de rimas a través de canciones, golpes y palmadas. Para la atención y la memoria podemos realizar búsquedas de diferencias en diferentes imágenes, reportar objetos en diferentes láminas. También podemos realizar actividades como la del veo y que los niños o las personas que tienen ese trastorno puedan reconocer objetos cuando se les describe. Podemos también realizar actividades de semántica. Una de esas actividades es colocar prendas de vestir a un muñeco o a una muñeca Barbie y nombrar cada prenda y la parte del cuerpo donde se está colocando. En la parte de sintáctica podemos proporcionarle al niño un lápiz de colorar, una imagen, a un lado colocamos prendas de vestir y al otro lado en la parte del cuerpo para que pueda hacer una asociación mediante líneas de la prenda de vestir con la parte del cuerpo que se ubica. En pragmática podemos realizar la actividad de interactuar con el niño y hacer la imitación de que se coloque un abrigo. Entonces vamos a interactuar con él y le vamos a invitar para que realice la secuencia de cómo ponerse el abrigo. En cuanto a la comprensión, vamos a solicitarle al niño que dibuje en arena imágenes. En este caso, como estamos haciendo como una secuencia, lo vamos a hacer con las mismas prendas de vestir. Entonces, le facilitamos al niño diferentes imágenes de prendas de vestir para que él logre imitarlo el dibujo en arena. Esas son diferentes actividades que